Hola. Damos la gran bienvenida a toda la comunidad estudiantil de Aula Mentor, concretamente a quienes nos acompañan en el curso de Organización y Cumplimentación de Documentación Jurídica y Empresarial. Hoy traemos una explicación que, es absolutamente clave. Vamos a hablar de algo verdaderamente determinante en la administración de empresas: cómo elegir la forma jurídica. Y es que, pensadlo bien, una empresa no es solo una idea brillante o un modelo de negocio con potencial. En el fondo, es una red inmensa de documentos y relaciones legales. Por eso, elegir el vehículo legal perfecto es literalmente el primer gran paso para cualquier persona que decida emprender. Vale, vamos a adentrarnos en esto. ¿Puede un simple error legal costarle a alguien su propia casa? Pues la respuesta corta es un sí rotundo. A ver, existe esta falsa creencia de que emprender es, pues eso, levantar la persiana de un local y empezar a vender sin más. Pero, ojo, si el negocio va mal y se ha elegido la estructura equivocada, esa persona podría acabar respondiendo a las deudas con su propia vivienda o con los ahorros de toda su vida. El riesgo patrimonial es altísimo. Por eso, dominar las formas jurídicas no es un simple trámite burocrático aburrido, que va, es construir la armadura que va a proteger el proyecto en el mundo real. Y para sobrevivir a este papeleo constante, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Empresa y derecho. 2. El clásico debate autónomo frente a sociedad limitada. 3. El proceso de trámites documentales. 4. Opciones para proyectos más pequeños. 5. Fórmulas para grandes inversiones. Y 6. Cómo elegir sin equivocarnos. Empezamos por la base. Sección 1, empresa y derecho. Fijaos, es absolutamente fundamental entender que una empresa tiene como una doble vida. Por un lado, sí, organiza recursos, personal, materiales, todo para ofrecer un servicio. Pero por otro lado, es un ente jurídico. Una empresa contrata gente, firma alquileres, pide licencias y para poder hacer todo eso de forma legal necesita una forma jurídica. Y aquí tenemos dos mundos completamente distintos. A la izquierda, la personalidad física. Aquí no hay separación entre la persona y el negocio. Actuar así es súper simple, muy directo, pero deja a la persona titular totalmente expuesta. Básicamente, asume un riesgo ilimitado con su patrimonio presente y, cuidado, también futuro. A la derecha, en cambio, tenemos la personalidad jurídica. Aquí, el derecho, casi como por arte de magia, crea una entidad nueva e independiente. Que sí, que exige más burocracia y papeleo, claro, pero a cambio nos da un escudo corporativo impresionante. Es la propia empresa la que responde con su dinero, limitando muchísimo el riesgo de quienes la han fundado. Pasamos a la sección 2, el gran dilema del mundo real: autónomo versus sociedad limitada. Vamos a empezar con el empresario individual. Vamos, lo que todos conocemos como ser autónomo. Esta es la personalidad física llevada al extremo. Imaginaos a alguien que trabaja como diseñadora gráfica freelance. Bueno, pues esta figura es exactamente como ir en bicicleta. Es súper ágil, baratísima de poner en marcha, no pide capital mínimo y los costes iniciales son casi nulos. Pero atención, porque igual que una bici te da cero protección si tienes un accidente. Si esta diseñadora pide un préstamo para comprar ordenadores y luego no puede pagarlo, asume una responsabilidad ilimitada. Los acreedores irán directamente por sus cuentas bancarias personales. Y esto ilustra de forma brillante por qué existe la sociedad de responsabilidad limitada, la famosa SL. Siguiendo con nuestra analogía, si el autónomo era una bicicleta, la SL es, pues, un buen coche todoterreno. Claro, necesita muchísimo más mantenimiento, fabricarlo es más lento, el papeleo es constante, pero ay, amigo, protege a los pasajeros de maravilla. Pensemos en una empresa de reformas de viviendas. Ahí el riesgo de que haya un accidente o de romper una tubería importante es altísimo. Sus fundadores necesitan ese escudo corporativo para que, si pasa algo grave, la que responda sea la empresa con su capital, dejando totalmente a salvo los ahorros personales de los dueños. Y esto nos lleva a la sección 3, el proceso de trámites, justo el núcleo duro de nuestro curso en Aula Mentor. Porque, claro, construir este escudo legal no se hace chasqueando los dedos, lleva un orden cronológico súper estricto. Paso 1. La certificación negativa de denominación social, que suena muy técnico, pero es una idea sencilla y brillante que sirve para comprobar que nadie más en todo el país está operando con el nombre que queremos usar. Paso 2. La escritura pública ante notario y los estatutos sociales. Estas son las reglas del juego. Aquí decimos dónde está la empresa, a qué se dedica exactamente y cómo se administra. Y paso 3. Conseguir el NIF, el número de identificación fiscal, e inscribirnos en el registro mercantil. Este último paso es la clave absoluta, porque es lo que hace que la empresa sea oficial y aporte seguridad jurídica frente a cualquiera. Es vital que interioricemos por qué este papeleo importa tantísimo en la realidad del día a día. O sea, si nos falta un papel o el trámite está a medias, la empresa se paraliza. Es que ni siquiera vais a poder abrir una cuenta en el banco, literal. Si queréis presentar la empresa a un concurso público y la personalidad jurídica no está demostrada, quedáis fuera automáticamente. Y lo que es mucho peor, si la sociedad no se formaliza del todo, no hay límite de responsabilidad que valga. Cualquier acuerdo de palabra entre los fundadores se convertirá, casi con total seguridad, en un auténtico campo de minas legal en el futuro. Bueno,
Pasamos a la sección 4. Opciones legales para proyectos más pequeños. Fijaos, aquí tenemos dos fórmulas clásicas para cuando hay socios. Primero, la sociedad civil. Es la figura perfecta, por ejemplo, para dos fisioterapeutas que deciden compartir el alquiler de una clínica y los gastos. Es muy sencilla de constituir, aunque el riesgo sigue siendo ilimitado. Y luego está la sociedad colectiva. Madre mía, esta figura es mercantil, pero tremendamente personalista. Todos gestionan, sí, pero asumen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. O sea, exige un nivel tan salvaje de confianza ciega y de riesgo mutuo que históricamente es el típico negocio que alguien solo montaría con sus propios hermanos. Un negocio familiar de los de antes, ¿verdad? Hoy en día, precisamente por este nivel de exposición personal, es una figura que se utiliza muchísimo menos. Pasamos a ligas mayores. Sección 5. Fórmulas para grandes inversiones. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo ha ido evolucionando la ley para facilitarnos un poco la vida a la hora de crear empresas. Porque aunque la sociedad limitada suena a proyecto súper grande, la realidad de hoy es que el capital mínimo legal exigido para constituir esa armadura legal es de €1. Así es, con €1 de capital inicial y cumpliendo ciertas reglas para proteger a terceros, ya es posible empezar a operar limitando la responsabilidad personal. Es un cambio brutal frente a cómo eran las cosas antes. Pero claro, ese euro contrasta radicalmente con los 60.000 euros, 60.000, que te exigen como mínimo para montar una sociedad anónima, una SA. Volviendo a los vehículos, si la SL era nuestro todoterreno, la SA es un avión comercial enorme. Necesitas un dineral tremendo por adelantado. Su estructura contable y organizativa es muchísimo más compleja, pero, a cambio, está diseñada para dividirse en acciones y transportar a cientos o miles de inversores anónimos que pueden comprar y vender esas acciones con total facilidad. Ahora bien, lo verdaderamente interesante de esta parte es ver cómo la ley ofrece trajes a medida para distintas necesidades económicas y sociales. Fijaos en la sociedad comanditaria. Es ideal si un chef experto quiere gestionar su restaurante asumiendo el riesgo, mientras que un inversor capitalista simplemente pone el dinero y limita su riesgo a lo aportado. Es decir, separa perfectamente la gestión del capital. Por otro lado, tenemos la sociedad laboral, que es una herramienta fantástica. Imaginad una fábrica a punto de cerrar, pues esta fórmula permite a la plantilla salvar la empresa, asegurando que la mayoría de las acciones pertenezcan a los propios trabajadores. Y finalmente la cooperativa, donde por ejemplo un grupo de agricultores pueden juntar su dinero para comprar tractores. Aquí lo importante no es hacerse rico con el capital, sino la participación democrática y la ayuda mutua por encima del puro beneficio. Y llegamos a la recta final. Sección 6. Cómo elegir sin errores. Vamos a avanzar y ver cómo se construye esto en la práctica, porque un error súper frecuente es montar sociedades complejísimas para negocios que acaban de nacer. La forma jurídica tiene que adaptarse a la fase vital de la empresa. En el año 1, la fase de lanzamiento, ser autónomo es ideal para probar una idea con un riesgo bajísimo. En el año 3, cuando la cosa crece, empiezas a contratar plantilla y los riesgos se disparan, transformar el negocio en una sociedad limitada es el paso natural para proteger los ahorros de quienes fundaron la empresa. Y si para el año 10 hay un éxito masivo y se busca captar muchísima inversión externa, pues esa misma empresa da el salto y se convierte en una sociedad anónima. Las empresas crecen y evolucionan. Así que llegamos a la gran pregunta final. Si alguien lanza un nuevo negocio mañana mismo, ¿qué armadura legal debería elegir? Bueno, a lo largo de este recorrido hemos visto que no existe una forma jurídica que sea la mejor en términos absolutos, sino la más adecuada para cada nivel de riesgo y necesidad. Pero, con todo este conocimiento sobre la mesa, la próxima vez que haya que gestionar el papeleo de un negocio, tomar la decisión dejará de ser un misterio para convertirse en una estrategia clara y súper segura. El gran reto ahora para la comunidad de Aula Mentor es aplicar todos estos conceptos a la práctica. ¡Vamos a por ello!